al verso 6. Cuando usted se haya ubicado, usted me dice con un amén con todo su corazón para que podamos, hermanos, estar a tono, podamos juntos leer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer del verso 4 al verso 6. Dice así la bendita y eterna palabra. Entonces, vamos a leerla invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Oiga bien lo que dice el verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento con todo su corazón y vamos a prepararnos entonces para meditar en la palabra del Señor. Reyes y sacerdotes del Señor. En la Biblia, hermanos, encontramos dos personajes que cuando leemos la historia, hermanos, de lo que es el pueblo de Israel, vemos que estos personajes, hermanos, vienen a ser, hágase de cuenta, las columnas de la historia del pueblo de Israel. Le hablo de Samuel y de David. Fíjense que esos dos personajes, hermanos, cuando nosotros vemos la estructura, vamos a decir así, del pueblo de Israel, la historia, vemos que esos dos personajes, hermanos, pareciera que son dos pilares que sostienen lo que es la historia de Israel: Samuel y David. Los dos, hermanos, fueron columnas de la historia del pueblo. Los dos fueron llamados por el Señor. Los dos fueron ungidos por el Señor. Los dos cumplieron el propósito del Señor. Pero, ¿cuál fue la diferencia de esos dos? ¿Qué sería la diferencia de esos dos hombres? Que uno era rey y el otro era sacerdote. Esa fue la diferencia. Pero cumplieron el mismo plan de Dios. Y cuando vemos esto, fíjese lo que dice el verso 4, dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando hablamos, hermanos, de 7 iglesias, no estamos hablando de 7 iglesias literales o individuales. Cuando hablamos de 7 iglesias, estamos hablando de la plenitud de la iglesia de Dios, porque el 7 tipifica plenitud o completo. Eso es el 7. Y cuando hablamos de 7 iglesias, estamos hablando entonces de la plenitud de la iglesia. Y hay otra cosa importante aquí que dice, que habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. De la misma manera, no es que hayan 7 espíritus en el trono de Dios, sino que estamos hablando de la plenitud de bendición del Espíritu de Dios para su iglesia. Eso quiere decir, no es entonces que hayan 7 iglesias diferentes, aunque literalmente o geográficamente hablando sí eran iglesias diferentes, pero era la misma iglesia. Y cuando hablamos de los 7 espíritus que están en el trono, estamos hablando de la plenitud de bendición del Espíritu sobre la iglesia. Entonces,
Como ya tengo algunos días por ahí que no me ha tocado la bendición de compartir la palabra del Señor, he aprovechado para meterme ahí, hablar con el Señor, tener ese tiempo por ahí de reposo y hablar con el Señor sobre un tema. ¿Qué cree que es el tema? ¿Por qué no nos eleva el Señor a un nivel espiritual que estamos anhelando todos? A ver, pregúntale al que tiene a su lado, ¿tú estás anhelando ese nivel espiritual? Porque yo lo estoy anhelando. Lo hemos dicho, queremos ver ese nivel espiritual en la iglesia de los dones, los milagros, las sanidades. Queremos ver ese nivel espiritual. Queremos que nos eleve el Señor a esos niveles espirituales. Queremos que el Señor nos respalde y que quite de nosotros todo estorbo que está estorbando a la iglesia. Por si acaso alguien piensa, no hermano, si todo está tranquilo y no está pasando nada, bueno fuera, pero no. Alguien dijo por ahí en una ocasión, la iglesia primitiva dijo, era perseguida, dijo, porque tenía una fidelidad con el Señor, porque tenía una entrega con el Señor, tenía un compromiso con el Señor y su palabra. Y esta misma persona dijo, y la iglesia de hoy dijo, no está siendo perseguida por eso, está siendo perseguida por lo contrario. No está siendo perseguida por la sociedad, está siendo perseguida espiritualmente por la falta de compromiso con su Dios, por la falta de compromiso con su palabra, por la falta de respaldo del Señor. Entonces están pasando muchas cosas en la iglesia. Estadísticas dicen que el 51% dice, eso es alarmante, pero hay una publicación de encuesta que dice que el 51% de parejas que se casan dentro de la iglesia se divorcian. El 51%. Que el 26% dice de cristianos padecen de depresión, de estrés, el 26%. Entonces nosotros pensamos que todo está bien, no hay ningún problema. Que todo está como para sentarnos tranquilos porque todo está bien, pero no es así. La iglesia está padeciendo una persecución, no del gobierno, no de la religión. La iglesia padece por persecuciones espirituales. Fíjese bien, pero quiero avanzar con el tema. La Biblia entonces habla de la plenitud del Espíritu sobre la iglesia completa, ¿verdad, hermanos? Así dice la Biblia, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Avanzo hacia adelante. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Recuerde que el verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, de aquí de Apocalipsis 1, verso 6 dice, y nos hizo reyes, y como dice la Biblia, sacerdotes para Dios su Padre. Pero, primera de Pedro capítulo 2, mire lo que dice primera carta del apóstol Pedro capítulo 2, verso 9. ¿Cómo dice el encabezado del verso 9? El pueblo de Dios. Dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿cómo dice la Biblia? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, como dice, a su luz admirable. Hay una palabra aquí que debemos de ponerle muchísima atención para poder entender todo el mensaje de
sacerdotes y reyes del Señor. Dice aquí que la iglesia, que el pueblo de Dios dice que es real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. ¿Qué era el real sacerdocio en aquel entonces? En la era del antiguo pacto, en la era del antiguo tiempo, en la era del Antiguo Testamento, si usted así quiere llamarle. ¿Qué era el real sacerdocio en aquellos tiempos? El real sacerdocio eran los sacerdotes que estaban con el rey en el palacio. Los sacerdotes que estaban junto con el rey en el palacio y que en el palacio ministraban al Señor. Que desde el palacio gobernaban las cosas ceremoniales del templo. Alguien puede estar preguntando, pero ¿a poco no había una diferencia entre el Estado y lo que eran las ceremonias o el sistema ceremonial? Fíjese que no. Hoy nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en el divorcio de iglesia y Estado, ¿verdad, hermano? Porque nosotros decimos, ni te metas con la política porque eso es del diablo. Pero la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes. Entonces, ¿vamos a orar por los trabajadores del diablo? Pues, ¿verdad que no? Eso es un divorcio que ha habido entre nosotros. Porque hemos separado Estado e iglesia. Pero en el tiempo antiguo el sacerdote y el rey iban de la mano. Eran siervos del Señor. Eran servidores del Señor. Fungían un ministerio para el Señor. Y entonces, cuando vemos esto, la Biblia dice, Pedro dice que somos nosotros sacerdotes reales que están en el palacio del rey, o que están con el rey, que trabajan de la mano del rey. Y cuando vemos esto, oiga nada más que allá en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 31, dice, todo 24 lo lee en casa para que vea desde dónde se organizaba el sistema ceremonial en el templo. Ahí lee en su casa el capítulo 24. Pero le quiero leer el 31, que dice, 24:31. Al igual que sus hermanos, los descendientes de Aarón, descendencia sacerdotal, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, el rey y el sacerdote, de Ejimelec y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. Mire desde dónde se organizaba lo que se hacía en el templo. Fíjese bien. Eso me lleva a pensar de que debemos de estar conscientes que nosotros funcionamos con dos ministerios bases. El ministerio real, que es el ministerio del rey, y el ministerio sacerdotal. Entonces dígale que tiene a su lado, por favor, hágame el gran favor, dígale, yo te bendigo porque eres un gran sacerdote. Pero te tengo que preguntar, ¿también eres un buen rey? Dame una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. ¿Cuál era el rol del sacerdocio? Ellos ministraban los sacrificios en la casa de Dios, intercedían por el pueblo, su rol específico era dirigir el culto a Dios, es decir, ofrendar el culto a Dios, que todo mundo honrara a Dios, enseñarles a honrar a Dios, dirigir todo culto a Dios, toda adoración a Dios, dirigir la alabanza al Señor. Su rol específico era ceremonial, diga conmigo ceremonial. Era el rol del sacerdocio.
se desarrollaba dentro de 4 paredes. El rol del sacerdocio era el sistema ceremonial dentro de la casa de Dios. Pero ¿cuál era el rol del rey? Era ejercer el gobierno de Dios. Recuerda que tenía la unción, ¿verdad? Igual que el sacerdote, también el rey tenía la unción, ¿verdad? Fue llamado por Dios, el sacerdote también fue llamado por Dios. ¿Cumplía el propósito de Dios el rey? Cumplía el propósito de Dios el sacerdote. Eran 2 ministerios de Dios, eran divinos. Y el rol entonces del rey era ejercer el gobierno de Dios, defender al pueblo, salir a hacer la guerra ofensiva cuando los enemigos intentaban invadir al pueblo, administrar y ejecutar la ley de Dios, garantizar que el pueblo obedeciera el pacto de Dios, producir y administrar economía, y dato específico, promovían la expectativa del rey mesiánico, es decir, de la venida de Cristo. Fíjese bien cuál era el rol del sacerdote dentro de la casa de Dios, ¿verdad, hermano? Ministraba al Señor, dirigía la adoración al Señor, ministraban las cosas sagradas del templo. Pero el ministerio del rey estaba fuera del templo. El ministerio del rey se encargaba de cuidar las fronteras del pueblo, observar que no fuera invadido el pueblo. Fíjese bien, defendía al pueblo, salía a hacer la guerra ofensiva. Es decir, pues los que patrullaban las fronteras miraban que se estaba por ahí armando allá un ataque contra el pueblo, se organizaba el rey y salía a la guerra ofensiva para defender al pueblo. Otra cosa que hacía, dice que era que garantizaba que el pueblo obedeciera a Dios. Fíjese bien, él no estaba en el templo, estaba afuera. Estaba fuera del sistema ceremonial, pero el rey tenía un rol de garantizar que el pueblo obedeciera al Señor. Fíjese bien, qué curioso, ¿verdad? Otra cosa que hacía, dice que era producir y administrar la economía. Fíjese bien. Y como dato específico dice que anunciaba la venida de un rey mesiánico, es decir, pues, del Mesías. Yo le voy a hacer una pregunta en esta hora. Dígame usted, si los sacerdotes decían en aquel tiempo, quedémonos tranquilos con el ministerio sacerdotal. Dediquémonos a las cosas sagradas. Que no le falte alabanza al Señor. Que no le falte sacrificio al Señor. Que no le falte adoración al Señor. Quedémonos aquí tranquilos nosotros y digámosle al rey que se vaya de vacaciones, no lo necesitamos. Dígame usted, ¿qué le hubiera pasado al pueblo si solo hubiera estado el sistema sacerdotal en pie? Si solo se hubiera estado ministrando el sistema sacerdotal en el pueblo, dígame, ¿qué le hubiera pasado al pueblo? Pensemos, ¿qué le hubiera pasado al pueblo? A ver, ¿habrá alguien, alguna de tantas mentes por aquí? ¿Qué le hubiera pasado al pueblo si el rol del rey no hubiera estado presente y solamente se hubieran dedicado al sistema sacerdotal? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo? ¿Ah?
O lo hubiera invadido el enemigo, ¿verdad? Le hubiera causado problemas al pueblo sacerdotal, a los santos, a los dedicados a adorar a Dios, a los temerosos de Dios. Porque, dígale que tienes un lado, te voy a adelantar un poquito. Lamento decepcionarte. No se trata solamente de servir a Dios. No se trata solamente de estar en la casa de Dios. No se trata solo de eso. Se trata también de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Porque no diga amén, está bien, así está bien. Oiga esto, por eso le decía. Si nosotros decimos todo está bien, qué bueno fuera. Pero dígame usted, ¿quién tiene problemas en el matrimonio? ¿Quién tiene problemas con los hijos? ¿Quién tiene problemas con las finanzas? ¿Quién tiene problemas con la salud? ¿Quién tiene problemas de todas clases? Ahora pregunto, ¿eso es normal? No, eso no es normal. Por eso le digo, la iglesia primitiva padeció y sufrió hasta la muerte, pero no por lo que nosotros estamos padeciendo hoy. No. Ellos sufrieron hasta la muerte por la persecución de los religiosos. Por eso sufrieron ellos. Por su fidelidad a Cristo, por su fidelidad al Evangelio. Por eso ellos sufrieron hasta la muerte. Pero ellos no sufrieron, mi estimado, los ataques espirituales que la iglesia está teniendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque no hay autoridad en la iglesia. Parece rudo, parece descabellado, pero es una verdad. Es una verdad. ¿Por qué no hay un fluir de almas a la iglesia? ¿Por qué será? ¿Por qué no hay ese fluir de almas que se estén convirtiendo a Cristo? ¿Por qué será? ¿No será que la iglesia no está ejerciendo su autoridad? Porque la Biblia dice, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te voy a dar un regalo maravilloso. Te voy a dar las llaves del infierno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que tendríamos la autoridad de asaltar el territorio enemigo y saquear las almas. Pero dígame usted qué pasa con nosotros hoy. ¿Qué pasa con la iglesia contemporánea hoy? No hay autoridad. ¿Y sabe por qué no hay autoridad? Porque nos hemos olvidado del ministerio del rey. Somos buenos sacerdotes, gloria a Dios por ello. Porque al estar con este asunto aquí, en la tranquilidad de mi corazón y de mi mente, tratando de conectarme con el Señor por este asunto, de repente sentí que el Señor me dio una palmadita y me dijo, Melvin, te felicito. Qué excelente sacerdocio hay en tu ministerio. Fíjese. Qué bonita sistema ceremonial hay en la iglesia. Una iglesia de tan número reducido, 7 predicadores, no se ve en cualquier lado, mi estimado. Una iglesia pequeña en número, con 5 ministros de alabanza, no se ve en cualquier lado. Con casi toda la iglesia ministrando cantos especiales, no se ve en cualquier lado. Con siervos y siervos metidos en la presencia del Señor,
obrando en una administración ceremonial tan excelente. Y entonces sentí que el Señor me dijo, te felicito por eso. Felicito al pueblo por eso. Pero también han dejado el ministerio del rey. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu entorno, tu alrededor? No vaya a ser que los enemigos nos tengan sitiados, que tengamos años con problemas que no han sido resueltos, que tengamos años con cosas dentro de nuestro corazón, enfermedades que nos están torturando todos los días de nuestra vida. Y eso no es la voluntad de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. ¿Qué ha pasado? Se nos olvidó que Samuel y David fueron cruciales para formar la historia del pueblo. No fue solamente Samuel. Samuel hacía lo suyo en la casa de Dios, pero David hacía lo suyo fuera de la casa de Dios. Si solo hubiera estado los sacerdotes ahí y no hubiera estado el rey, mi estimado, les hubiera hecho la vida imposible, los enemigos. Pero la Biblia dice que y el sacerdote siempre estaban juntos. El sacerdote se encargaba de ministrar con excelencia las cosas en el templo, el sistema ceremonial, pero el rey ejercía autoridad fuera del templo. Por eso nosotros a veces sentimos en nuestro corazón que cuando estamos en la casa de Dios somos libres. Que cuando ministramos al Señor en la casa de Dios nos sentimos bien. Pero cuando salimos de este lugar, ¿cómo nos sentimos cuando salimos de este lugar? ¿No vienen aquellas cosas a angustiarnos el corazón? ¿No vienen aquellos tormentos a nosotros a tomarnos y abrazarnos como si estuviéramos huérfanos? De eso le quiero hablar en esta hora. Porque el Señor me dijo, así como hay un excelente sacrificio, así como hay una excelente administración ceremonial en el templo, conquisten lo que tienen que conquistar fuera del templo. ¿Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón? En eso de las locuras, de repente que se me meten cosas ahí a la mente. De repente como que miraba al diablo y me miraba y me decía, no estás haciendo mucho con lo que yo tengo en mi poder. Y yo como que dije, tienes razón, pero también te tengo que decir una cosa. Que es cierto que no estoy haciendo mucho con lo que tienes en tu poder, pero también debo decir una cosa. No has hecho nada con lo que está en mi poder, con mi familia, con mis hijos, con mi salud, con mis finanzas. Eso. Porque mi estimado, Cristo dio lo más caro de Él por nosotros. Si Él dio su sangre, mi estimado, ¿cómo debemos de vivir la vida cristiana nosotros? ¿A medias tintas? ¿Con nuestros hijos arrebatados por el diablo? No. ¿Con nuestras finanzas arrebatadas por el diablo? No. Hacer las
ofertas de él? No. Porque él es experto en negociar. ¿Recuerda usted cuando Moisés sacó a Israel de Egipto? ¿Cómo se le ocurre a ese Dios sacarlos a ustedes con su familia, sus hijos, sus vacas? No, vayan solo los varones y no se vayan tan lejos. Sirvan a su Dios en la tierra. Eso dijo, ¿sí o no? ¿Verdad que esa fue su primera oferta? Sirvan a su Dios en la tierra. Es decir, pues ahí en Egipto. Cuando Moisés dijo, es que esa no es la orden de Dios. Dios dijo, iremos 3 días de camino. Fuera de las fronteras de Egipto, fuera de las fronteras donde hay esclavitud. Dios quiere que salgamos a libertad. Y dijo, bueno, siendo así, está bien. Váyanse ustedes, llévense a sus mujeres, pero dejen a sus hijos. ¿Verdad que esa fue otra oferta? Váyanse los viejos y dejen a los hijos. Diga, ¿de casualidad no estás aceptando el negocio con el faraón? ¿Dónde están tus hijos? Fíjese. Déjalas con todo el corazón. Luego le hace otra oferta, está bien, está bien, está bien. Vayan ustedes, sus mujeres, sus ancianos, sus hijos, pero déjenme sus vacas. Déjenme sus finanzas. Adoren a Dios, hagan como su Dios les ha dicho, pero déjenme sus finanzas. Y Moisés dijo, no, Señor. La orden del Señor es salir de la esclavitud completamente a libertad. A eso nos ha llamado el Señor, dijo Moisés. Y entonces dijo, eso no va a ser posible. Ah, bueno. Que sea el Señor el que se encargue. Y el Señor le envió. Usted sabe todo lo que hizo con Faraón. ¿Qué hizo el Señor con Israel cuando salió de Egipto? ¿Que no salían las egipcias quitándose el oro? ¿Que no salían los egipcios quitándose el oro, dándoles la plata, el oro, el bronce? Y les decían, váyanse de aquí inmediatamente, llévense todo. Así salió Israel con todo. Yo le voy a decir una cosa. Si nosotros nos dedicamos solamente a la administración ceremonial, nos dedicamos solamente a ejercer el sacerdocio, pero nos olvidamos de la realeza, nos olvidamos de la administración de reyes, porque mi Biblia dice reyes y sacerdotes, ¿sí o no? ¿Verdad que eso dijo el Señor? Que nos ha hecho el Señor, dice, reyes y sacerdotes. Y si nos recostamos solo del lado del sacerdocio, mi estimado, vamos a pasar muchas penas, muchos padecimientos. Y corremos el riesgo de ser muertos. Voy a avanzar. No vaya para allá, pero en Isaías capítulo 9, verso 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oiga esto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hace esto. Diga conmigo, términos militares. Esos son términos militares. El Señor de los ejércitos hace eso. Levantaría, dice, a un Mesías y establecería, dice, eternamente la paz y el gobierno de David. Dígame usted, ¿tenía gobierno David, sí o no? Por supuesto. David ejercía gobierno, mi estimado. David ejercía autoridad.
¿Tenía paz David? Tenía paz David. Cometió sus errores como todos. ¿Quién no comete errores? Pero el ministerio permaneció. Ahora la Biblia dice, sigo leyendo, solo oigan. Lucas capítulo 1, verso 31 a 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo pregunto, ¿será que tiene autoridad Cristo sobre la tierra? ¿Somos nosotros el cuerpo de Cristo? ¿Debe de haber autoridad en nosotros? Por supuesto, mi estimado. Debe de haber autoridad en nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y recuerda que una de las funciones del rey desde el Antiguo Testamento era ir anunciando la venida del Mesías. Por eso David es un símbolo del gobierno terrenal en Israel. Siempre. Usted sabe, la estadía del Señor Jesús siempre era asociada con David. Jesús, hijo de David. ¿Se recuerda? Sigo leyendo. En Lucas capítulo 10, versos 18 al 19 dice, volvieron los 70 con gozos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué vamos a hacer con esto, mi estimado? ¿Lo escondemos? ¿No lo creemos? ¿O lo agarramos, nos apoderamos de esta palabra y accionamos en la palabra? Pues yo no quiero esconder esto porque es una realidad. ¿Se recuerda usted por qué cuando el diablo tentó al Señor Jesús, cómo se defendió el Señor? ¿Cómo? Conocimiento y accionar en la palabra. Así es. Y entonces cuando vemos esto, Primera de Timoteo capítulo 3, venga conmigo. Primera de Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice verso 1 al 5. Vemos entonces ahí, hermanos, que el trono de David se activó en Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿David tenía ejército, sí o no? ¿David tenía soldados, sí o no? ¿Su ejército conquistaba, sí o no? ¿Su ejército defendía al pueblo, sí o no? ¡Claro! Sí, hasta hoy, el ejército de Israel, fíjese, hasta hoy, que Dios no tiene un trato todavía con Israel porque está tomando tiempo con nosotros, los gentiles, los guatemaltecos, mexicanos, hondureños, salvadoreños. Ahora que el Señor no tiene trato con Israel, díganme usted, ¿cuántas veces han destruido a Israel? Ninguna. Porque se dice que Israel tiene un ejército poderoso. Y usted va a decir, no, hermano, pero yo no creo que el ejército más poderoso son otras potencias. Sí, pero es que el poder de Dios no se reduce a armamentos. El poder de Dios se reduce a respaldo de Dios. Y la historia dice que cuando han atacado a Israel, los ejércitos se han confundido porque dice que de repente ven que los soldados desaparecen de sus radares. No los ven y no los pueden atacar. Que descienden nubes sobre los ejércitos de Israel y no los pueden ver. Sus radares se vuelven locos. Es que ese es el poder de Dios. Diga que ese es el poder de Dios. No espere tener una
9 milímetros en la mano para sentirte protegido. Siéntete protegido si Dios está contigo. Si no, aunque tengas un ejército, nada va a pasar. Fíjese, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. A todo esto habrá alguien que no sepa qué es obispado. No avispero, no, obispado. Es diferente, ¿verdad? Una vez oí un hermano que estaba leyendo ahí y dijo avispero. Dije, avispero. De repente me di cuenta, no, es obispado. Obispado quiere decir, hermanos, ministerio. ¿Eso quiere decir? Función ceremonial. Obispado quiere decir privilegios, liderazgo, todo lo que tiene que ver con ejercicio en la iglesia, eso es obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, oiga esto, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y dice el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, como dice la Biblia, oigan esto, ¿cómo cuidará de la iglesia? No dice cómo gobernará la iglesia, ¿verdad? Dice cómo cuidará la iglesia. Me queda el verso 4, ¿verdad? Verso 6. No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Oiga bien esta palabra. Esto habla, mi estimado, términos de gobierno. Diga conmigo, gobierno. De una autoridad que sujeta a la honestidad. De eso habla. De una autoridad que trae en sujeción a la honestidad. Está hablando de la familia, ¿verdad, hermano? De una sujeción, de traer a sujeción, dice, a la familia, dice, a una honestidad. Y note que es honestidad. Un valor que se refiere a actuar en un compromiso con la verdad. Fíjese bien. Nosotros a veces entre nosotros decimos, si mis hijos no quieren, pues no los puedo obligar. Pues voy a seguir orando por ellos. Tenga cuidado. No vaya a ser que los mate el diablo y usted todavía esté orando. Fíjese bien. La Biblia habla del sacerdocio, de la administración sacerdotal, pero también habla de ejercer autoridad como reyes. Y el primer lugar donde se debe de hacer sentir nuestro gobierno no es en la sociedad, no es en el trabajo, es en la casa, en la casa. Pero hermano, me voy a meter en problemas con la ley. ¿Qué prefiere, meterse en problemas con la ley terrenal o meterse en problemas con la ley que usted tiene que ejecutar como rey de Dios? ¿Sí entendemos, hermanos amados? ¿Qué vamos a escoger? Porque a veces nos llenamos tanto de sentimientos y somos tan sentimentales que a veces decimos, pero es que no quiero herir a mis hijos.
pero nos estamos hiriendo a nosotros mismos, permitiendo que el adversario venga y nos destruya la familia. Pero dígale que tiene a su lado, ¿pero de veras crees que eres rey? Pero dígaselo con convicción, ¿de veras crees que eres rey? Claro, si la Biblia lo dice es porque lo somos. Pero es más fácil creer que somos sacerdotes que reyes. Porque sacerdote, bueno, tranquilo, ¿quién me dice algo? Yo ministro, gozo, salto, hablo lenguas, un montón de cosas, todo en paz. Pero ser rey implica ejercer gobierno. Gobierno. En la casa. Muchos dicen, pero es que uno no puede obligar a los hijos. ¿Y entonces por qué lo obliga a ir a la escuela? No debería. Qué malo, ¿por qué lo obliga a ir a la escuela? ¿Por qué no lo deja en la casa? No tiene que obligarlo a ir a la escuela. Pero si no hace, ¿qué le hace? Ahí viene el principal de la escuela. ¿Y tú quién te crees? ¿Que estás desafiando al gobierno de la ciudad? ¿Quién te crees que estás desafiando al sistema? ¿Al distrito? Sí, nos llevan presos. ¿Y la Biblia será algo menor que eso? ¿Y la palabra del Señor no será real? ¿No será verdadera? Entonces, ¿por qué a nuestros hijos no los vamos a obligar a servirle a Dios? No, hermano, pero es que no tiene que ser obligación. Miren, mi estimado, si del hombre que estamos hablando hoy aquí, Samuel, lo obligaron a servir a Dios. Pero es que mis hijos todavía no conocen al Señor, no se les ha revelado la palabra, ¿y eso qué tiene? Si de lo que se trata aquí es ejercer nuestra autoridad y salvar nuestra responsabilidad con Dios. La salvación de ellos es individual. Cuando cumplan los 18, ellos sabrán si van a rechazar el orden que le impusimos en la casa o se van a seguir sujetando al orden. A Samuel lo obligaron a servir porque usted cree que Elí le dijo a Ana, no te preocupes, Ana, yo me encargo de la leche de Samuel, no te preocupes, déjamelo aquí yo me encargo de él, olvídese. Elí le dijo a Samuel, Samuel, aquí me vas a ayudar a servir en el templo. Tráete el borrego, tráete los cuchillos, sirvamos al Señor. Tú y yo vamos a servir al Señor. Y ahí estaba el pequeño. Entonces el Señor un día le dijo, Samuel, Samuel. Y él corrió al que lo obligaba a servir en el templo. Y le llamó, Señor. Es decir, pues tú me mandas. Señor, ¿para qué me has llamado? No te he llamado, Samuel. Vete a acostar. Volvió la voz otra vez, Samuel, Samuel. Señor, heme aquí, ¿para qué me has llamado? No te he llamado. Y entonces el otro entendió que era Dios el que le estaba llamando. Le dijo Samuel, yo soy el Dios Todopoderoso. Y comienza el trato. Pero la Biblia dice que antes ni conocía al Señor, ni la palabra del Señor se le había revelado, pero Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Bajo la autoridad de Elí, servía a Samuel. Nuestros hijos, mi estimado, tienen que servir al Señor sí o sí. Sí o sí. ¿Tienen que servir al Señor? Porque si no lo quieren hacer, me meto en problemas con Dios porque yo soy el rey. No solamente sacerdote, porque si me inclino solo al sacerdote, Señor, por favor, mire a mi hijo. Va a decir el Señor, ya te oí, Melvin. Pero mi hijo, por favor, mira a mi hijo. Ya te oí. Levanta la vara.
Ejerce autoridad. Ejerce autoridad en tu casa. Mire, este país aquí los hijos crecen y uno los tiene que mirar para arriba. Así es. Y muchos se intimidan por eso. Porque ya creció, ya lo miran para arriba. Ay, ¿qué quieres que haga por ti? No, Señor. Tenemos que ejercer autoridad de reyes sobre nuestras casas. Así tiene que ser, obligado. No se oye bien, no parece bien, pero eso ¿qué interesa? La palabra del Señor es la palabra de Dios. La Biblia dice. Un joven, padre de familia, dijo en una ocasión, confrontó al pueblo y dijo, ustedes como que son menos alcahuetitas, ¿verdad? Si quieren servirle a los dioses de nuestros antepasados, sírvanle ustedes si quieren. Decídanse de una vez, porque veo que están con un pie adentro y uno afuera. Buenos sacerdotes para el Señor, pero malos reyes en su casa. Le permiten todos los hijos. Hacen lo que los hijos dicen que deben de hacer. Y este dijo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esto no digo, a ver, ¿y qué piensan, hijos míos? ¿Cómo ven? ¿Servimos al Señor o no? ¡No! Si alguien conocía de estrategias militares, si alguien estaba familiarizado con el ejército, era Josué. Era estratega militar. Tenía porte de general. ¿Y cómo se hubiera visto Josué con porte de general? Ay, hijitos, por favor, ¿qué quieren que hagamos? ¿Sirvamos al Señor o qué piensan? Olvídese. Ese hombre tenía la autoridad de Dios, era rey. Él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Por 1000 motivos. Porque en mi casa, desde el más grande hasta el más pequeño, todo lo que comemos, todo lo que vestimos, todo lo que tenemos, ha venido del Señor. ¿Y cómo no le vamos a servir al Señor? ¿Por qué nuestros hijos van a estar exentos de servir a Dios? ¿Por qué? No, mi estimado. Por eso yo le decía, dije, Señor, si aquí me voy a meter en problemas, ya estará de tu plan, Señor. Pero estamos ejerciendo mal el gobierno de reyes. No estamos conquistando las almas. Y para conquistar las almas se requiere autoridad. ¿Cuántos estamos orando todas las mañanas por las almas? Ah, ¿verdad que no? ¿Y cuántos estamos orando aquí por la necesidad de los días jueves? Muchos. Muchos. Para nosotros. Sanidad aquí. Un montón de cosas. Y afuera, y la conquista. Y las almas de afuera. Entonces yo le dije, Señor, si así está el asunto, déjame primero hablar con el pueblo, comunicarle tu mensaje al pueblo, después ayúdanos. Porque bueno sería meternos en una dura disciplina del Señor. En un proyecto que nos comprometamos con Dios. Que ya no andemos por la orillita, que nos metamos en la gracia, en la misericordia y en el respaldo del Señor para ver su gloria. Mi estimado, la iglesia está sufriendo mucho. La iglesia está sufriendo de todos lados. No vaya para allá, pero 2 Corintios capítulo 10, verso 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son humanas, sino poder de Dios para destrucción de fortalezas. Y esta frase, abro paréntesis, se refiere a una frase a
la guerra espiritual y a la capacidad de vencer todo tipo de resistencia. Oiga bien, porque las armas de nuestra contienda no son humanas, sino poder de Dios para destrucción de fortalezas. La fortaleza es un lugar de donde está viniendo un ataque. Esa es una fortaleza. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos armas, no de nosotros, sino que Dios nos ha dado armas, dice, para destruir esas fortalezas y dejar al descubierto de dónde está viniendo el ataque. No es solo orar, Señor, por favor, ayúdame, Señor, por favor. No, hay que orar, pero hay que salir a la guerra. El sacerdote, el rey iba a la guerra, pero dígame usted, ¿iba el sacerdote sí o no? ¿Se recuerda? ¿Que no el sacerdote iba adelante? Pero detrás iba el rey. ¿Y qué tal si hubieran enviado solo al sacerdote a la guerra? ¿Qué le hubiera pasado al sacerdote? Lo matan. El sacerdote y el rey salían a la guerra. ¿Se recuerda el arca del pacto? Y el rey a la guerra. Y Dios daba la victoria, porque dice la Biblia que tenemos armas, dice, que no son humanas, sino son poder de Dios, dice, para destruir fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 6 y 7 dice: sirvamos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad, con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto defensivas como ofensivas. Dígale que tiene a su lado. No es solamente el arma defensiva. Yo le voy a servir a Dios, voy a ministrar como buen sacerdote. Está bien, te estás defendiendo. Pero tenemos que activar el ministerio del rey. Tenemos que también activar en las armas ofensivas. No es solamente defendernos, es atacar. Porque defendiéndonos será cuestión de tiempo y el adversario nos destruye. Voy a terminar con esto. Dígale que está a su lado. Llévate esto en tu corazón, dígase. Llévate esto en tu corazón. ¿Cómo debes de servir a Dios? Dígale, no te pongas triste. Pero llévate en tu corazón cómo debes de servir a Dios. No con sentimientos, no con debilidades, con poder del Espíritu Santo. ¿Te van a criticar? Por supuesto. Oh, y qué rudo con los hijos. Sí, prefiero que digan qué rudo con los hijos a que el Señor me llame a cuentas. Yo prefiero que la familia me diga, oh, pero los tienen traumados, solo iglesia. Sí, pero si yo estoy viendo la bendición de Dios sobre mis hijos, ¿qué me interesa lo que la gente diga? ¿Qué me interesa lo que la gente diga? Pero los van a traumar, que desde chiquitos a la iglesia le imponen. ¿Y qué interesa la mente de la gente? Si uno mira la gloria de Dios sobre sus hijos, ¿qué interesa lo que la gente diga? ¿Qué interesa lo que la familia diga? Si no son sus hijos, no los mantienen ellos. Opinar pueden, pero hasta ahí nada más. Dígate eso, las palabras se las lleva el viento. Y si se meten más adentro contigo, llama a la autoridad. Y si tiene problemas, llama a migración. No vamos a ser tan malos, ¿no? Pero oiga bien, déjale de todo su corazón. Porque el gobierno dice que están sacando a la gente que no es productiva, que no bendice al país. Bueno, y si no lo están bendiciendo, pues bueno. Pero no lo vamos a hacer. Mire, de esta manera debemos de servir al Señor. Oiga bien, diga que tenga su lado, abra bien sus oídos. Mire, Nehemías capítulo 4, verso 17, hablando de cómo se sirve a Dios, cómo se reconstruye la vida. Mire, Nueva Versión Internacional dice, tanto los que reconstruían la muralla
como los que acarreaban los materiales, hacían su trabajo, oigan, con una mano y con la otra sostenían un arma. Oigan, los que reconstruían la muralla, dice, con una mano trabajaban y con la otra empuñaban un arma. Dígame, ¿cómo sirves tú? Oye, hermano, yo estoy enfocado, dedicado a mi servicio. Sí, pero revisa cómo está tu espalda. Porque no se trata de darle el rostro a la obra, dedicarnos a la obra y darle la espalda al enemigo. Porque entonces no tienes defensa. Te van a apuñalar la espalda. Se trata con una mano en la obra y con otra empuñando espada, viendo a ver quién viene. A ver de dónde viene el ataque. A ver qué es lo que va a causar destrucción en la familia. De eso se trata. Dice el otro, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban el material, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Ni la obra ni la defensa. Atendían las dos cosas. Me voy a preparar para predicar un excelente mensaje. Gloria a Dios. Prepárate para ver el estado de tu familia también. ¿Cómo está tu familia? Porque lo que prediques no te lo van a creer si miran tu familia de otra manera. Lamentablemente así es. Lamentablemente nosotros somos ópticos. Oímos la palabra, pero antes de dejarla que se procese en el corazón, nos traicionan los ojos y dicen, primero su casa. Antes de que me venga a decir a mí, primero su casa. Así somos nosotros. Así somos. Entonces dice la Biblia, atender la obra sin descuidar. Y dice otra cosa, otra versión dice, palabra de Dios para todos dice, los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada. Con una mano la carga, dice, y con la otra la espada. Biblia, la palabra de hoy dice, ni yo, ni mis familiares, ni mis muchachos, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, nos quitábamos el vestido. Nadie se separaba de su arma. Nadie se separaba de su arma. Nueva Biblia Viviente dice, los albañiles y los obreros trabajaban con las armas al alcance de la mano. Ahí pues, mi arma la dejo aquí por cualquier cosa. Si miro algo, inmediatamente tomo el arma. Pero voy a cuidar mi entorno. Esto implica que al enemigo no le podemos dar la espalda, aunque sea por poner nuestro rostro en la obra del Señor. No se puede. Usted no puede decir, yo me voy a dedicar solo a la obra de Dios. Y ahí te encarga el Señor de mi familia. Olvídese. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. Dios nos va a demandar por el ministerio sin dejar de demandarnos por nuestros hijos. Nos va a pedir cuenta por las dos cosas. Lo que hicimos con el ministerio y lo que hicimos con nuestra familia, nuestros hijos. No es cuestión, entonces cierro mi Biblia, no es cuestión de opciones y de negocios, no se puede. Alguna joven de repente está pensando, pero es que me cae bien el muchacho, no está en la iglesia, pero le voy a hablar y se va a convertir. ¿Quién le va a garantizar eso? Nadie. No hay garantía. Alguien puede estar pensando, pero voy a hacer negocios allá con aquel hombre, dicen que anda un poco medio mal, pero voy a hacer un negocio. Dios lo sabe que tengo necesidad. Tenga cuidado. La vida cristiana no se puede negociar con nada.
La vida cristiana es sí o sí. Aquí es autoridad de Dios. Somos sacerdotes, pero también somos reyes. El pueblo no puede estar enfocado solamente en el sistema ceremonial. El rey tiene que andar cuidando las fronteras. Tiene que estar vigilante en las fronteras. Tiene que estar guardando su integridad para que el adversario no tome ventaja. Póngase sobre sus pies. Damos una ofrenda de palmas al rey con todo el corazón.